Lucas del grado de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid y estoy haciendo las prácticas en el Museo Africano. Y hoy voy a presentar la sección de parecidos razonables. Voy a hablar de cómo dos culturas que están separadas por el mar y por millones de kilómetros tienen en sus representaciones artísticas características tanto estéticas como de función muy parecidas. Una de ellas es el ejemplo que tenemos aquí en el museo, que se ubica en la Sala del Renacimiento, que es la cabeza del antiguo reino de Benín, entre los siglos XIV y XVI. Y luego también vamos a compararla con las cabezas olmecas colosales de la cultura olmeca. El antiguo reino de Benín se ubica en el sur de Nigeria, concretamente en la zona del delta. Es una zona bastante pantanosa y se van a dedicar más a la ganadería y al comercio. Y se cree que los primeros monarcas son del 900 a.C., pero ya se van a tener registros escritos justamente cuando hacen contacto con los europeos, concretamente con los portugueses, en el 1472. Va a darse estas relaciones comerciales, es donde va a haber mayor florecimiento artístico. Esto va a durar desde el siglo XV hasta el siglo XVI completo y será a partir del siglo XVII y XVIII cuando ya empezará el inicio de la decadencia en todos los ámbitos. Sobre todo porque empiezan a tener contacto con los británicos y los británicos asentarán ya en la segunda mitad del siglo XIX en la bahía para hacerse con el control del comercio de la caña de azúcar. Además, ya será a finales de este siglo, en 1897, cuando el antiguo reino de Benín sea conquistado y se produzca pues, el saqueo pues, de piezas artísticas, materiales que serán pues, adquiridos en museos europeos. En general es un arte de corte, es arte producido por los monarcas. Y además de este tipo de cabezas van a tener figuras pequeñas con formas antropomorfas, máscaras insignias que se la colocarán en pectorales y caderas y representaciones de animales. Concretamente nos vamos a centrar en esta cabeza y estas representaciones van a simbolizar al Oba. Estos reyes, concretamente eran reyes guerreros, tenían mucha influencia en el arte que se va a realizar, ya que bajo su custodia tenían gremios y agrupaciones de artistas bastante jerarquizados. Entonces, si trabajasen pues, en metales, pues el arte era mucho más valioso, porque el uso de metales era solo reservado para las manifestaciones de los monarcas. Van a representar al monarca joven, idealizado, fuerte. Van a dignificarlo en todos los aspectos. Además de esto, se van a valer de los materiales porque van a usar los metales, como he dicho antes, el bronce, el latón, el cobre. Y también se van a servir de los adornos, las joyas, por ejemplo, las que vemos en el cuello, como signo del estatus del que se está representando. Esta civilización se ubica justo en el Golfo de México, que era la anterior zona mesoamericana, y es una cultura que se va a ubicar cronológicamente entre el 1200 a.C. y el 100 después de Cristo, o sea, totalmente escenarios contrarios. Bueno, esta cultura va a ser importante porque será, según muchos estudiosos, la madre de las culturas prehispánicas de esta región, porque muchos rasgos que vamos a encontrar en el arte que van a realizar van a influir de manera decisiva en las representaciones artísticas posteriores de estas culturas. Se organizaban un poco como la antigua Grecia, en base a ciudades-estados, donde había una cultura que los unificaba, una religión, una lengua, pero eran ciudades totalmente independientes. Lo importante de esta cultura es que el culto que van a realizar va a ser determinante porque va a aparecer en todas sus representaciones. Van a hacer culto al maíz, que va a ser una planta para ellos súper importante, y al jaguar, que va a ser el animal más importante también para ellos.
porque van a representar rasgos que luego el monarca va a querer materializar. Va a ser en piedra, ya que no conocían los metales, y van a usar jade, obsidiana y serpentinata. El jade lo usarán concretamente para las manifestaciones artísticas que tengan que ver con el culto. Lo usarán para hacer hachas ceremoniales, que son muy importantes para ellos, y la obsidiana pues es una piedra que ellos se hicieron con el control del comercio y tuvieron el monopolio de esa piedra, y va a estar ligado a un carácter mágico y religioso, ya que también antes, es un retrato realista con tendencia a la idealización. Los rasgos que vemos aquí, los más característicos, son los ojos almendrados con la pupila tallada, la nariz ancha y dilatada también, y los labios gruesos, unidos a unas mejillas bastante hinchadas. Estos son rasgos que tienden un poco a la frialdad, y también es que están muy estereotipados, porque ya lo he dicho, que todo esto es un retrato súper idealizado para glorificar la figura del gobernante. Hay signos que están ligados al estatus de la persona que están representando, como los collares, las escarificaciones rituales y el tocado que vemos en la cabeza, que es una reja de perlas de coral. Todos estos elementos, que además tienen el componente de reflejar el estatus, también tienen un componente mágico. Es un poco como he dicho con los olmecas, que está un poco unido la política con la religión. En la parte superior de la cabeza podemos ver un hueco que también representa la función de esta cabeza, que es una urna, que se utilizaba para dejar depositar las ofrendas, los líquidos que se le querían mandar. Esto es terracota. Lo que pasa es que han recubierto a la terracota con una pátina de color oscuro, imitando a esa tonalidad metálica que tienen pues las representaciones. En contraposición a esta, es una cabeza de dimensiones colosales. En general miden como 3 metros. Es una de las tipologías más conocidas de la cultura, porque es como la más difundida, y un poco pues vamos a ver rasgos como ojos almendrados en general, la nariz chata también un poco dilatada, los labios gruesos, y también vamos a ver un casco donde va a haber glifos y también garras de jaguar muy esquemáticas. Luego vamos a ver una característica muy importante, porque si se talla el iris del ojo, es que están representando a alguien mortal, si no es alguien divino. Están representando la imagen idealizada que tienen del poder. Usan los anteriores tronos de los gobernantes, los reutilizan y los adaptan a la forma de la cabeza. En el suelo las ponen de pie, las redondean y luego ya tallan la cabeza encima. Podemos ver que son dos tipos de arte que se parecen mucho, a pesar de que pues están en periodos totalmente diferentes. Esto es pues prácticamente Renacimiento, para ubicarnos, Renacimiento europeo, y la cabeza olmeca es de antes de Cristo, o sea, es bastante la diferencia temporal, y también que están en territorios totalmente diferentes, pero aún así comparten características estéticas: los ojos almendrados, la pupila tallada, el tipo de nariz y los labios, que son prácticamente iguales. Además, el motivo de representación de ambas cabezas es más o menos parecido, aunque aquí se esté haciendo un retrato realista pero idealizado de un monarca, y en el otro caso es una representación idealizada del poder político. Sí que se parecen bastante, más difieren es el material en el que están realizadas. Esto es arcilla o terracota y la otra es piedra, y también el tamaño. Eso era todo por hoy en esta sección. Espero que os haya gustado y os hayáis quedado con el concepto. Si tenéis alguna duda lo podéis comentar en los comentarios, y bueno, nos vemos en otro vídeo y muchas gracias. Adiós.